que es analista, consultor, analista político, titular de la consultora Sinopsis, para hacer una mirada de lo que hablamos en la primera media hora, ¿no? Lo de Manuel Adorni. Lucas, ¿cómo andamos? Mariano Pérez de Blate, buen día. Buen día, Mariano, ¿cómo andan ustedes? Bueno, muy bien. Antes de ponerte al aire a vos, escuchamos las palabras del jefe de gabinete ayer en el programa de Majul, dando explicaciones de las dos cosas que lo han tenido como protagonista, el viaje presidencial y el viaje de placer, digamos, a Punta del Este. Yo decía, antes de hablar contigo, que hubo dos o tres cosas que hicieron que el daño político, me parece a mí, fuera bastante amplio. Una, que se pasaron 2 años hablando de que ellos no hacían eso. Y lo segundo, la famosa palabra deslomándome en Nueva York. ¿Cómo lo ves? Sí, digamos, son aspectos que hacen que el escándalo se haya agigantado, ¿no? La reputación del protagonista del escándalo y lo que ese protagonista decía particularmente de este tipo de privilegios, con lo cual se devuelve toda su narrativa Claro, de reclamo de comportamiento debido en contra, y efectivamente esta idea de mencionar el esfuerzo como justificativo del privilegio, que en realidad es lo propio de la naturaleza de la casta, ¿no? La casta dice que tiene privilegios porque a cambio de esos privilegios está haciendo un esfuerzo en pos o en favor del público. Digo, cometió los dos errores, ¿no? El error de, efectivamente, digamos, fallar en lo que él particularmente se había vuelto un observador crítico en el pasado y, digamos, esta idea de eh, no reconocer la necesidad de admitir el error. claro. Y en vez de no reconocerlo, intentar justificarlo de la peor manera. Dice, bueno, permítanme tener estos privilegios porque estoy haciendo un esfuerzo, me estoy deslomando, ¿no? Son dos aspectos que agigantaron el escándalo, y que creo que ayer se intentó corregir finalmente, ¿no? Porque después de idas y vueltas me parece que la aparición televisiva de Adorni ayer es prueba de que el gobierno se había dado cuenta que no estaba solucionando el problema, sino que lo estaba agigantando. Bueno, intentó el gobierno cortar por lo sano y fue Adorni ayer a la televisión a decir las dos cosas que tenía que haber dicho desde un comienzo. Claro, Es un error, pido disculpas. exactamente, exactamente. Más allá, digamos, más allá de la cuestión esta, uno ve también que, para decirlo en un lenguaje muy coloquial, ya hace tiempo que a pesar de haber ganado ampliamente las elecciones en octubre del año pasado, le empiezan a entrar ciertas balas al gobierno. Eh, ¿Tiene que ver eso también con que la cuestión económica, me refiero a la economía del bolsillo de la gente, ¿no? ¿Se viene demorando? Es para darte vuelta la pregunta. Este tipo de balas que por ahí no le entraban antes, ¿no? Puede ser que le estén empezando a entrar, entre otras cosas, porque hay un cierto cansancio de la gente de decir, bueno, ya te dimos 2 años para que me arregle la economía, ¿no? Ya la inflación ya está, ya entendemos que está bajando, pero necesito más plata en el bolsillo. A ver, es probable que la paciencia se vaya agotando con el correr del tiempo para un proceso en donde los resultados por ahora son medidos en el presente, son insuficientes para el público, y el proceso está sostenido un poco por la expectativa que el público tiene sobre el futuro. Es decir, hoy no me siento bien, pero tengo la expectativa, creo, me parece que podría sentirme mejor en el futuro. Esto es lo que hoy eh, galvaniza el apoyo social que está sosteniendo el proceso. Ahora, déjame poner un poco en perspectiva y relativizar esto de el gobierno ganó la elección de medio término, porque yo vengo diciendo que Milei tiene más votantes que simpatizantes. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más gente, o que hubo más gente predispuesta a votarlo, de la gente que está satisfecha con lo que Milei está ofreciendo. Ujú. Y esto es porque uno podría decir, digamos, siguiendo este razonamiento, que lo que ganó en octubre del año pasado no fue Milei, sino el deseo de la gente de que no gane el peronismo. Claro.
ese deseo que todavía sigue siendo muy fuerte, porque la gente sigue muy enojada con lo que el peronismo le dio a la gente hasta el 10 de diciembre del 2023, fue lo que terminó de construir el triunfo de Milei. Esto no es opinión, es evidencia que nosotros recogimos de nuestros estudios. Cuando uno analiza las razones, las motivaciones, el comportamiento electoral el 26 de octubre del 2025, uno encuentra que 2/3 de esos votantes que eligieron a Libertad Avanza sí manifiestan que esa decisión de voto estuvo guiada por satisfacción con lo que el gobierno les estaba ofreciendo, pero 1/3 dijo que en realidad eligió la Libertad Avanza porque no quería que gane el peronismo o porque no quería que la situación económica se deteriorase más. Es decir, cuando decimos 1/3 estamos hablando de más de 10 puntos porcentuales de ese 40%. Claro. O sea, la clave que construye el 40%, que permite a Milei ganar la elección, está sostenida sobre ese electorado que elige más por espanto que por encanto. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque lo que vimos después de la elección es algo raro. Habitualmente los procesos electorales generan un impacto positivo en el ganador. Quien gana una elección tiene durante un periodo de tiempo el beneficio del clima de opinión pública, porque naturalmente se produce lo que se conoce como el efecto carro del vencedor, pero en este caso fue muy acotado. Nosotros ya en diciembre empezamos a ver tensión en ese efecto positivo. ¿No? Octubre, noviembre, digamos, sobre todo noviembre, fue un mes de recuperación del gobierno en términos de opinión pública, pero ya en diciembre veíamos con tensión. Enero y febrero en nuestros registros, estamos en este caso tomando el registro de marzo, todavía no lo tenemos, pero en esos primeros 2 meses hubo un deterioro de los indicadores de opinión pública para el gobierno. Entonces, no sé si es que la gente se agotó ahora. Yo creo que el contexto viene siendo un contexto en el cual la gente todavía no siente satisfacción por lo que recibe a cambio. Si querés, después profundizamos en las explicaciones de por qué. Pero en todo caso, hubo una suerte de ventana en donde la gente dijo, bueno, la verdad, todavía no estoy satisfecho, pero no quiero que haya un premio para aquellos que yo quise castigar en 2023 y no tengo ganas de que ganen en 2025 y vuelvan al poder en 2027. Creo que es eso lo que explica el triunfo de Milei. Por eso digo, no hay una contradicción. En todo caso, hubo una suerte de puesta en segundo plano esa insatisfacción porque hubo un sector del electorado que prefirió privilegiar su deseo de no triunfo, es decir, prefirió privilegiar lo que podía evitar y no lo que quería elegir para votar. Sí, te entiendo. Otra de las cosas que dejó el episodio Adorni es, ayer él lo insinuó ante la pregunta de Luis, y después también, te lo dicen fuera del micrófono, que había sido fuego amigo. O sea, por supuesto que existieron los viajes, existió ese exceso, pero que como dando a entender que sobre todo el video que se filtra de lo de Punta del Este había sido, se había generado en un sector del gobierno que, para decirlo claramente, en el sector de Santiago Caputo. ¿Hasta dónde resisten los gobiernos ese nivel de pelea interna, ese nivel de tensión? ¿No? Pues sobre todo, a mí me da la sensación que si se plantea una guerra abierta, esa guerra nunca la va a poder ganar Caputo, porque va a ganar siempre la hermana del presidente, que es el apoyo moral, político, emocional, ¿no? Pero digo, estamos viendo un gobierno que ya está prácticamente dividido en dos y que hay una guerra interna, que por ahí nosotros, la gente común no la ve, pero los tipos te dicen que están internamente partidos prácticamente. Sí, es interesante porque uno asume que seguramente debe ser un motivo de preocupación para el gobierno la explicación de cómo surge ese video. Pues es un video muy particular, ¿no? De un momento muy privado, a pesar de que eso es un espacio público, pero un momento muy privado. El que lo firma evidentemente tiene mala intención. Ahora, es un error del gobierno transmitir o dejar que se transmita, incluso hacer algún tipo de referencia pública sobre eso, porque para el público ese aspecto no tiene ningún tipo de relevancia. Claro. El público que ve que el funcionario, no teniendo forma de justificarlo con el presupuesto, con el patrimonio que declara, tiene ese estilo de vida, naturalmente el público se enoja. Ahora, no importa quién puso el video, seguramente al gobierno le importa. Lo que me parece que es un error de gobierno es hacerlo público.
porque efectivamente lo que produce además es esto, es este razonamiento que vos estás expresando, es decir, che, evidentemente ahí adentro se están peleando. Entonces, dicho eso, más allá del error, sí, efectivamente, lo que hemos venido teniendo este gobierno, yo te diría, en continuado desde el 10 de diciembre de 2023, es evidencia de que es un gobierno que en su interior lo que no tiene es armonía. Claro. Y eso es parte central, esencial para el desempeño de un gobierno. Un gobierno es una organización. Pensemos en cualquier tipo de organización, sea una empresa, sea un equipo, sea una asociación civil, lo que sea. Si en esa organización hay peleas internas, naturalmente el desempeño de esa organización va a decaer, no va a ser el desempeño óptimo. Entonces, el problema acá es que esas peleas o esas internas están en la cumbre de la organización. Claro, totalmente. No es que hay peleas entre funcionarios de segunda, tercera, cuarta Claro, línea. claro. Se están peleando en el triángulo de hierro, digamos, que es el ápice de la organización, el punto más encumbrado de la organización en términos incluso de toma de decisiones. Entonces, uno asume que si se están dando esas peleas en el ápice, primero, falta de liderazgo. Esto es un problema de Milei. Porque quien debe saldar, quien debe evitar que esas peleas se produzcan es el que lidera, el que Claro, conduce. sí, claro. Entonces, falta de liderazgo. Obviamente eso transunta a dificultades en la implementación de la acción de gobierno y naturalmente esto puede producir múltiples complicaciones en la gestión, que no es otra cosa que el conjunto de acciones que están orientadas a satisfacer las demandas del público. Entonces, todo es preocupante para el gobierno y esto es algo que, curiosamente, el gobierno pareciera haber identificado como un problema, que el gobierno pareciera haber querido solucionarlo después de las elecciones, porque los cambios que vimos de gabinete, finalmente la interpretación general que hemos hecho todos, bueno, fueron cambios que estaban orientados a ver si se podía ganar más armonía, empoderando a Karina Milei y relegando a Santiago Caputo en esa pelea. Sí. Bueno, da la sensación que esa armonía todavía no se logró. Este episodio nuevamente lo muestra. Y de vuelta, yo creo que es un error hacerlo público, esa preocupación. El gobierno no tiene que gastar ni una palabra en transmitir que está preocupado por cómo surgió el video, porque es un problema del gobierno, no un problema del público. Porque además al transmitirlo lo que pareciera ser es que el problema no es el hecho, el problema no es la transgresión, Claro. sino que el problema es quien lo señala, que es un poco los errores que venía cometiendo Adorni, ¿no? Adorni dice el fin de semana en una entrevista que le da el medio Forbes, dice, bueno, le pregunta si la mujer volvería a viajar, y él dice, no tendría sentido, sería exponerla, y señala que hay gente mala que se dedica a señalar los errores que comete Adorni. No, de ninguna manera. Claro. Digamos, lo que uno tiene que admitir es que la conducta es indebida, punto. No importa si hay gente mala que lo señala. Sí, claro. En todo caso, que se señale, al contrario, para el público, para los que estamos mirando, que alguien haya señalado eso o nos haya informado de que eso ocurre, es un beneficio, ¿se entiende? Es lo contrario de lo que el gobierno dice que esa acción es, que es una gente malvada que señala un comportamiento indebido. Bueno, muchos errores del gobierno alrededor de todo este escándalo. Lucas, querido, te agradezco por tu tiempo, como siempre, muy gentil en atendernos y muy generoso, ¿eh? No, por favor, manden un abrazo grande. Un abrazo grande. El señor Lucas Romero, politólogo, consultor, titular